permítanme hacer un inciso para presentarles a Pedro Guerrero. Pedro Guerrero, periodista venezolano, conocido por su trayectoria en los medios, básicamente en Radio Caracas Televisión, y recordado quizá con nostalgia porque fue aquí el personaje a quien le tocó de alguna manera cerrar la Santa María del Observador, aquella última emisión del Observador de RCTV. Pedro, muchísimas gracias por atender esta llamada de Incisos y vamos a conversar acerca de lo que significa ser periodista en estos tiempos. Gracias, Alfredo, por la invitación. Bueno, siempre pendiente de todo lo que haces, porque bueno, me parece que tienes una intuición bastante buena de lo que a la gente le puede gustar, le gusta leer, le gusta ver, así que siempre muy pendiente de apoyarte en tus proyectos. Gracias, Pedro. Pedro, te decía, te recordaba el tema del Observador. Recuérdanos, ¿eso fue con el cierre de 2007 o con el cierre de 2010? Porque a la gente parece que se le olvida que a Radio Caracas la cerraron 2 veces. Sí, mucha gente piensa que eso murió el 27 de mayo de 2007, ¿no? Para muchos sí. Para muchos sí. Hubo gente que definitivamente pasa mucho que se suicida antes de la fecha de muerte, ¿no? Hubo gente que empezó a renunciar antes de ese 27 de mayo porque ya se sabía lo que venía. Pero, ¿qué pasó con la parte informativa? Nos cerraron el 27 de mayo, pasamos, estoy tratando de recordar así un poco al vuelo, como un mes y medio fuera del aire, absolutamente fuera, muertos completamente, mientras los directivos se replanteaban el negocio. Para aquel momento estaba también incipiente el tema del cable en Venezuela, estaba DirecTV, algunas otras compañías de cable por allí que estaban ofreciendo ya algunos servicios y canales, y finalmente, tras negociar con las cableras, logró entrar RCTV a las cableras. Fue un boom tal que yo creo que en aquel momento, esto nunca se ha dicho, obviamente, y yo estoy tratando como de especular acá porque yo no soy vendedor, nunca fui vendedor ni del equipo de ventas, ni directivo de RCTV, pero siento que en aquel momento a lo mejor a alguien debe habérsele ocurrido el hecho de pensar, oye, qué bueno fue que nos cerraran y entrar a las cableras, porque lo que se escuchaba en los pasillos del canal es que había sido un éxito rotundo el tema de haber entrado a las cableras. Ganaron muchísimo dinero, porque todo el mundo, me imagino yo que por la rebeldía del momento, quería ver RCTV, los ratings eran increíbles, y en un canal, en una cablera, en una compañía de cable tan variada como es DirecTV, que había tantas opciones, pues en un momento, ese despertar de oro fue increíble, que RCTV era el canal más visto de todo DirecTV en el momento, ¿no? Entonces, claro, el canal capitalizó muy bien económicamente y sentimentalmente, afectivamente, el hecho de que RCTV entrara a las cableras. Pero después de eso, pasó que el gobierno entonces se comunicó con las cableras. Epa, sáquenme RCTV de ahí. Porque claro, la línea de RCTV continuó siendo cada vez más crítica, cada vez más dura, cada vez más de enfrentamiento con el gobierno del presidente Chávez. Y así, en ese mismo sentido, fueron las amenazas. Entonces amenazaron con sacarnos de las cableras. Hicieron que nos sacaran de las cableras. Allí volvimos a desaparecer. Y yo creo que cuando salimos de las cableras ya fue como el comienzo del fin, la estocada definitiva, porque empezamos, aunque duramos varios años más, empezamos a vernos ya de forma muy limitada. Recuerdo que hubo un canal de todos esos canales que se veían por DirecTV, que era Caracol, si no recuerdo, RCN, un canal colombiano, que decidió apoyarnos y decir, bueno, yo voy a transmitir las emisiones del Observador, de RCTV, que era nuestro noticiero. Y antes también lo había hecho Globovisión también, en algún correcto. momento. Bueno, fíjate, Alfredo, que tú me estás recordando ese capítulo que yo había olvidado. ¿Cómo olvidar aquel Globovisión que nos apoyó tanto? Fue un canal mucho más pequeño que los grandes Televen y Venevisión, pero que decidió casarse con la causa de RCTV al punto que nos ayudaron a organizar marchas en la calle,
recuerdo aquella marcha que fue como muy histórica, tal vez recordada, que fue la marcha del pancartazo, que se hizo una pancarta gigantesca, que era algo así como la pancarta más grande del mundo. Entonces, cada periodista llevaba una parte de la pancarta y, en fin, se hicieron cosas muy creativas con Globovisión. Y ellos decidieron definitivamente apoyar nuestra causa, pero al tiempo que nuestras emisiones salían por RCN o Caracol, no recuerdo Creo que era Caracol. Creo que era Caracol. Ajá. También llamaron a Caracol y les dijeron, mira, si sigues pasando las emisiones del Observador, te sacamos nosotros a ti de la cablera y ya no te ves más en Venezuela. Ahí fue cuando Caracol nos dijo, bueno, hasta aquí los trajo el río, ya no puedo seguirlos apoyando. Y allí sí entramos como en el teatro del absurdo, porque empezamos a hacer una sola emisión que ni siquiera se veía en Venezuela, una emisión estelar que se veía en Aruba, Curazao, Bonaire. Entonces era súper cómico porque la gente que de pronto iba de vacaciones a Aruba te decía, ay, mira, te vi este fin de semana por allá, pero aquí en Venezuela ya no nos veía nadie. Es una lástima que no hayamos vivido, Alfredo, hayamos, digo, RCTV en ese momento, el boom de las redes sociales, porque otra hubiera sido la historia. Allí entonces comenzamos con un proyecto que fue RCTV en línea, una página web. Ya había cosas muy exitosas como el caso del Universal, como el caso de La Patilla, que de verdad sí supieron dar ese crossover a la parte digital. Nosotros con todo y que la gente nos quería ver, con todo y el cierre, eso nunca cuajó, eso nunca caló. No había, supongo yo, detrás de ese proyecto de llevar RCTV en línea alguien que lo supiera hacer, porque otro hubiera sido la historia. Y con un Twitter, con un Instagram, que en aquella época no existían, otra hubiera sido definitivamente la historia. Pero entonces de 2007 a 2012, que estuve yo, RCTV pasó por varios momentos y cada vez despedían a más gente, más gente, más gente, más gente. La gente iba renunciando también. Y recuerdo que el punto final fue cuando Capriles perdió con Maduro, con Chávez. Eso fue como un octubre de 2012. El 7 de octubre de 2012. Pasó eso, el domingo se dieron los resultados y por allí como 3 días más tarde, recuerdo que bajó Eladio Lares, nos dijo, señores, hasta aquí nos trajo el río. A los poquitos que quedábamos, ya quedábamos unos 20 de 300 que éramos en el Observador, y efectivamente ya a partir de ese día comenzaron a darle cada uno su cheque de liquidación. Bueno, apagaron literalmente las luces del Observador y se acabó.